Gracia y paz a cada uno de ustedes. En esta preciosa tarde acá en Tongoy, la playa donde me encuentro disfrutando unos días de descanso con mi familia, quiero compartirles un tema. Siendo un día martes donde por lo general, ¿cierto?, en muchas iglesias, ¿cierto?, se predica una palabra, hay un culto de adoración al Señor. Y quiero que nos ocupemos de un pasaje que es donde se basa, ¿cierto?, la agonía de Jesús ahí en Getsemaní y su posterior crucifixión. Eventos que están descritos en 3 evangelios: el Evangelio de Mateo, capítulo 26, Marcos, capítulo 14, Lucas 22 y Juan, capítulo 18. Estos relatos, sin duda, que muestran el momento en que Jesús ora, ¿cierto?, antes de su arresto, y experimenta una angustia profunda mientras ora en el huerto de Getsemaní. Allí anticipa el sufrimiento físico, emocional y espiritual que enfrentará en la cruz. Rogando al Padre, dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú, nos dice el evangelista Mateo en el capítulo 26. ¿Cuál es el contexto en que Jesús dice estas palabras? Bueno, él vivió, recordemos, en un momento de gran tensión política y religiosa en Judea, una región dominada por el Imperio Romano. La sociedad judía estaba dividida entre distintos grupos religiosos. Por un lado estaban los fariseos, conocidos por su apego a la ley y a las tradiciones judías. Por otro lado estaban los saduceos, quienes controlaban el templo y colaboraban con Roma en ese sentido. Y luego tenemos los esenios, una comunidad apartada en el desierto, y por último tenemos un cuarto grupo, que son los celotes, que eran los revolucionarios que buscaban la independencia de Israel. Era una independencia política. Y el mensaje de Jesús desafió a todos estos grupos. Predicó el amor, la gracia y el reino de Dios de una manera que iba en contra del legalismo fariseo por un lado, y la corrupción saducea y la violencia de los celotes. Su popularidad entre el pueblo y sus denuncias contra la hipocresía de los líderes religiosos, sin lugar a duda, provocaron un conflicto que finalmente llevó a su arresto y su crucifixión. Entonces, lo precioso de esto también lo encontramos como un contexto teológico, porque desde una perspectiva teológica, valga la redundancia, la agonía de Jesús en Getsemaní y su sufrimiento en la cruz tiene un significado profundísimo. Y es en este momento Jesús no solo enfrenta el dolor físico de la crucifixión, sino que también cargaría con el peso del pecado de la humanidad. Según Isaías 53, un pasaje muy conocido, el Mesías sería herido por nuestras rebeliones, dice Isaías, molido por nuestros pecados. Por lo tanto, la copa que menciona Jesús en su oración simboliza la ira de Dios contra el pecado. Jeremías capítulo 25, Apocalipsis capítulo 14 nos habla precioso sobre este principal tema. Él está a punto de experimentar la separación del Padre, un sufrimiento que va más allá del dolor físico. Esta es la esencia de la expiación. Jesús toma el lugar de la humanidad, soportando el castigo que usted y yo merecíamos. Por lo tanto, su decisión de aceptar la voluntad del Padre, a pesar del terror que siente, revela la profundidad de su amor. No solo está dispuesto a morir, sino a hacerlo de la manera más humillante y dolorosa, para que el ser humano pueda, por supuesto, ser reconciliado con Dios. Este trasfondo histórico, social y teológico, amigos y amigas de Cápsulas Teológicas, nos permite, por lo tanto, comprender mejor la magnitud del sacrificio de Cristo y el amor que lo impulsó a entregarse por la humanidad. Desarrollamos entonces la agonía de Cristo en esa noche, ¿cierto?, ahí en el huerto de Getsemaní.
Podemos darnos cuenta entonces de lo terribles que fueron los últimos momentos de sufrimiento de Cristo. Lo sabemos por el impacto que tuvo en él solo con anticiparlo. Su angustia fue tan grande que al ver lo que le esperaba, se sintió abrumado y lleno de miedo. Esa visión fue como una sombra oscura que cayó sobre su alma, hundiéndolo en su humanidad en un dolor insoportable. Fue tan intenso que su cuerpo empezó a sudar sangre y su piel quedó cubierta de coágulos de sangre, como si su propio ser estuviera reaccionando con horror ante lo que le iba a venir. Si solo un vistazo de lo que iba a pasar lo llenó de espanto, cuán terrible debió ser soportarlo por completo y peor, experimentarlo. Muchos mártires han sufrido torturas espantosas, pero nada de eso se compara con lo que Cristo vivió en la cruz. Y esto nos lleva a una conclusión importante. Lo que Jesús sufrió físicamente, aunque espantoso, no fue lo más terrible. Lo peor fue el sufrimiento en su alma. Si todo, amigos y amigas, si todo se hubiera tratado solo del dolor físico, quizás su angustia previa no habría sido tan devastadora. Muchos mártires han soportado torturas espantosas y hasta la crucifixión. Pero la diferencia con Cristo es que sus almas no estaban cargadas con el peso de todo el pecado del mundo. Nadie ha tenido jamás una angustia tan grande, ni antes ni durante su dolor. El dolor de Cristo es sinónimo del amor que Cristo experimentó en su sufrimiento. Y en ese sentido podemos ver en todo esto la inmensa y la grandeza, la tremenda fuerza del amor de Cristo por nosotros, principalmente por los pecadores. Su amor se manifiesta, creo yo, de dos maneras, y permítanme tratar de desarrollar algunas ideas. Primero, un amor tan fuerte que lo sostuvo en medio de la peor agonía. El sufrimiento que tuvo que enfrentar fue indescriptible, pero su amor fue tan grande aún. Cualquier ser humano o ángel habría sido aplastado por tal carga. Pero Jesús lo soportó. Su angustia fue tan profunda que su cuerpo reaccionó con un sudor de sangre, algo extraordinario. Pero su amor era aún más fuerte que su miedo. Bueno, este es un fenómeno llamado la hematocrosis. Pero donde frente a una presión, un dolor grande, las personas sudan, que no es natural, no es normal, decirlo de una manera. Su corazón estaba lleno de dolor, sí, pero también estaba desbordante de amor, aunque su alma estaba aplastada por el peso del pecado de la humanidad. Ese amor, escúcheme bien, fue suficiente para resistir y seguir adelante con el propósito. En su lugar, o en lugar de huir, decidió quedarse. En lugar de rechazar a los pecadores, eligió salvarlos. Las gotas de sangre que cayeron al suelo en Getsemaní no eran solo señales de su sufrimiento, sino de la inmensidad de su amor. Y una segunda idea que yo puedo ver acá, que el amor de Cristo brilla aún más en su decisión final. Fíjense, amigos y amigas de cápsulas teológicas, a pesar de haber visto lo terrible de la copa que debía beber, no retrocedió. Dios le mostró exactamente lo que enfrentaría, le permitió ver la inmensidad del dolor, el horror de la cruz, y aún así Jesús decidió seguir adelante. Era como si el destino le diera una última opción. Podía escapar y dejar que la humanidad pereciera, o podía tomar esa copa y sufrir por ellos. Su alma luchaba con este pensamiento. Su naturaleza humana sentía el peso del miedo, pero su amor era más grande.
Jesús no se preguntó, ¿por qué debo hacerlo? ¿Por qué tengo que sufrir tanto por personas que me odian, pero que no me buscan, que no lo merecen? ¿Por qué debería, Jesús se pregunta, ¿por qué debería entregar mi vida y enfrentar la ira de Dios por aquellos que nunca pagarán ese precio? Podría haber dicho, podría haber respondido él mismo, ellos no tienen amor por mí, son mis enemigos, no han hecho nada para reconciliarse conmigo. ¿Por qué debería salvarlos? Pero, amigos, pero ese no fue el lenguaje de su corazón. En lugar de eso, su amor habló más fuerte. A mitad de su agonía, decidió someterse a la voluntad de su Padre y aceptar cargar con el peso de la humanidad y morir clavado en la cruz. No intentó escapar cuando Judas llegó con los soldados. No pidió ayudar a los ángeles que podían haberlo salvado. No permitió que sus discípulos pelearan por él. Inclusive cuando Pedro sacó su espada para defenderlo, Jesús lo detuvo y diciendo que si quisiera podría pedir 12 legiones de ángeles. Pero no lo hizo, porque sabía que debía cumplir con lo que estaba escrito, lo que los teólogos llaman el pacto de redención. Amigos, Jesús se entregó voluntariamente, no huyó, no se escondió. En lugar de eso, enfrentó su destino con amor. ¡Qué maravilloso! Si usted lee los relatos del huerto de Getsemaní y pueda experimentarle el dolor de la agonía de Cristo, es tremendo. Y ya manera de conclusión, este relato nos muestra, por supuesto, un amor que desafía toda comprensión, un amor que no depende de que seamos dignos, sino de la decisión de Jesús de salvarnos. Él vio lo peor que podía ocurrirle, sintió el peso del sufrimiento antes de vivirlo y aún así eligió seguir adelante. Su amor no se quebrantó, ni siquiera cuando sintió el terror más profundo. No se apagó cuando enfrentó el dolor más grande. Permaneció firme hasta el final. Y todo esto lo hizo por nosotros. El amor que lo sostuvo fue hasta el final. Amigos, la historia de Getsemaní y la cruz no es solo un relato de sufrimiento, no es solo un relato histórico, sino la mayor expresión de amor jamás conocida en la historia. Jesús, el Hijo de Dios, el Creador del universo, se vio en la oscuridad de la noche, temblando bajo el peso de lo que estaba por venir. En ese jardín silencioso, frío, solo con su angustia, pudo haber elegido retirarse, pudo haber dicho que era demasiado, pudo haber evitado la cruz, pero no lo hizo. Su alma se estremeció ante la copa de sufrimiento que le fue presentada por su Padre. No era solo el dolor físico lo que lo atormentaba, sino el abismo de separación con su Padre. Padre, ¿por qué me has desamparado?, expresó en la cruz. La carga de cada pecado cometido por la humanidad, el peso de cada traición, cada mentira, cada injusticia. Aún así, amigos, aún así, con lágrimas y sudor de sangre, pronunció las palabras que cambiarían el destino del mundo. No sea como yo, sino como tú quieres, dice el Evangelio de Mateo. Ese momento marcó la victoria más grande jamás lograda. Jesús se levantó de la oración con determinación, no porque su miedo hubiera desaparecido, sino porque su amor era más grande que su miedo. Caminó voluntariamente hacia su arresto, soportó la burla, los golpes, la traición, la corona de espinas, los clavos, los escupitajos.
latigazos, la humillación, y soportó la cruz sin una sola palabra de queja. Cada clavo en sus manos, cada latigazo en su espalda, cada espina en su frente, no fueron sostenidos por los soldados romanos, sino por su amor por ti y por mí. Fue el amor lo que lo sostuvo cuando su cuerpo temblaba de dolor. Fue el amor lo que lo llevó a no descender de la cruz cuando fácilmente pudo haberlo hecho. Fue el amor indescriptible lo que le hizo pronunciar en medio de su agonía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, nos dice Lucas capítulo 23. Amigos de cápsulas teológicas, la historia de Getsemaní y la cruz nos deja con una pregunta inevitable: ¿cómo podemos permanecer indiferentes ante un amor tan grande? No fue solo un sacrificio histórico, fue un acto de amor eterno, fue un acto de amor personal por cada uno de nosotros. Jesús vio nuestro pecado, nuestra debilidad, nuestra ingratitud, y aún así nos amó hasta el final. Que al recordar su agonía, no lo hagamos con tristeza solamente, sino con gratitud. Que no veamos solo el sufrimiento, sino el amor detrás de cada herida, de cada clavo, de cada espina. Que no olvidemos que cuando pudo haber dicho no, escogió decir que sí. Jesús tomó la copa para que nosotros nunca tuviéramos que beberla. Murió para que pudiéramos vivir y resucitó para ofrecernos la esperanza de la vida eterna. Ese es el amor que nos salvó. Ese es el amor que nos llama. Ese es el amor que cambia todo, inclusive las cosas más difíciles de tu vida. Inclusive cuando parece todo imposible, cuando ya no ves nada, cuando estás en el cuarto oscuro, cuando estás metido en la depresión, en tu agonía, en tus vicios, en la desesperación de un matrimonio que está a punto de derrumbarse, tu vida ya no vale la pena. Hasta en ese momento, Dios, tienes que mirar esa cruz preciosa y ese amor inquebrantable fue y puede ser lo que puede traer esperanza, luz a tu vida. Ama la agonía de la cruz con gratitud, con respeto. Mira a esa cruz. Gracia y paz a cada uno de ustedes. Nos vemos en otras cápsulas teológicas. Yo intentaré seguir disfrutando de esto tan precioso que Dios nos da, como es nuestro mar, como es disfrutar de esta playa hermosa acá en Tongoy, en la cuarta región de mi país, Chile. Dios les bendiga y nos vemos en otras cápsulas teológicas. Chao, chao.